Bienvenidos nuevamente, soy el profesor Benjamín Tanure Godward y a partir de este momento vamos a utilizar estos videos para ir resolviendo situaciones problemáticas sobre los diferentes temas que se irán desarrollando en las clases teóricas de Física 2. Iremos resolviendo problemas paso a paso, iremos explicándolos, tratando de aclarar todos los conceptos involucrados, de manera que ustedes tengan una herramienta de poder entender y comprender cómo se plantea un problema en física. En este caso vamos a empezar con los problemas relacionados con fuerza eléctrica y este sería nuestro primer problema. El enunciado del problema dice lo siguiente: una partícula alfa consiste en dos protones y dos neutrones. ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre dos partículas alfa separadas 2 nanómetros entre sí? Antes de empezar a resolver estos problemas, va a ser importante repasar ciertos conceptos que nos van a ser útiles. El primer concepto que queremos repasar es el de las partículas elementales. Hay tres partículas básicas que nosotros vamos a utilizar, que son el protón, el neutrón y el electrón. Al ser partículas tienen masa y dos de ellas, el protón y el electrón, tienen carga eléctrica. La diferencia entre el protón y el neutrón, además de su valor en la masa, que la del electrón es considerablemente menor que la del protón, es que la carga eléctrica del electrón y del protón, aunque tienen el mismo valor, tienen distintos signos, siendo la del protón una carga positiva y la del electrón una carga negativa. Así que cuando en el problema nos plantean que son dos protones, estamos hablando de dos cargas positivas, junto con dos neutrones que son son partículas sin carga. Eso es lo que conforma la partícula alfa que nos propone la situación problemática. El otro detalle que también tenemos que recordar era que era nanómetro. Nanómetro, el nano era el nombre de un submúltiplo que se refería a una potencia de 10. En este caso, el nanómetro, si se recuerdan, representaba el número 10 a la menos 9. Entonces lo que nos está diciendo que la separación es de 10 de 2 por 10 a la menos 9 metros entre las dos partículas alfa. El otro concepto que tiene que estar muy presente en todos los problemas de fuerza eléctrica es la ley de Coulomb, que se la debemos a Charles Coulomb. Él propuso la siguiente ley, que es una ley que surge de la experimentación y tiene distintos elementos que son interesantes. Primero, que al ser una fuerza es una ecuación que habla de una magnitud vectorial. Por lo tanto, no solo que da como resultado un valor de la fuerza, sino también una dirección y un sentido. Aparece que la ley de Coulomb propone que la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas Q1 y Q2 depende de la inversa del cuadrado de la distancia. Un dato curioso es que este cuadrado que aparece en la distancia en la ecuación no es un número matemático exacto, sino que es un resultado de los experimentos. Es decir, este exponente lo obtuvo Coulomb al realizar sus distintas prácticas y en un principio no era un 2 tan exacto como aparece ahora en la ecuación. A medida que fue pasando los años, se fue refinando los experimentos y las determinaciones, se encontró que este 2 es casi exacto, pero no es exacto, tiene unos decimales todavía dando vuelta, digamos, en su configuración. Y el otro dato curioso o interesante que hay que tener en cuenta es que aparece un versor R. Eso lo que me quiere decir es que esta fuerza que propone Coulomb, esta fuerza de interacción eléctrica, actúa en la dirección de la línea que une los dos cuerpos cargados. Es decir, la fuerza eléctrica sí o sí tiene la dirección de la línea que une los cuerpos cargados. No puede ser ni perpendicular ni formar un ángulo con esta línea, sino que tiene que estar sobre esta línea. Por supuesto, como ya se ha visto en la clase teórica, esta fuerza puede ser de atracción o repulsión dependiendo si estamos trabajando con partículas cargadas de distintos signos en la atracción o con partículas cargadas de igual signos en la repulsión. Y por último aparece una constante K en la ecuación de la ley de Coulomb, que esta constante K en realidad viene de calcular esta relación entre 1, 4, pi, y aparece aquí sí una constante que se llama epsilon 0. Epsilon 0 se llama la permitividad del vacío, tiene este valor 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado, y esta
constante, que después vamos a ver otra en la parte magnética que se llama mu sub 0, es importante porque lo que nos dice es que las fuerzas eléctricas son fuerzas de interacción a distancia y no necesitan de un medio para existir, como era en el caso de las fuerzas mecánicas que uno ve en física 1, donde por ejemplo yo empujo o tiro de algo con mis manos, con un motor, con una cuerda. No, la fuerza eléctrica actúa a distancia sin necesidad de un medio, como la fuerza gravitatoria también lo hace. Si nosotros juntamos todos estos valores y hacemos el cálculo, obtenemos el valor de la constante K que vamos a utilizar en todos los problemas, que es de 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bueno, habiendo repasado lo de partículas fundamentales y la ley de Coulomb, cómo se trabaja, vamos a plantearlo para nuestro problema. Entonces, cada partícula alfa que tiene dos neutrones sin carga y dos protones con carga, tiene una carga total de 2 veces la carga de un electrón, que es lo que se llama la carga fundamental. 1,60 por 10 a la menos 19 Coulomb es lo que se conoce como la carga fundamental. 2 veces esa es la carga de la partícula alfa con la que estamos trabajando. Otro dato curioso, la unidad en la que se mide la carga se llama Coulomb. En algunos libros castellanizados pueden encontrarlo como coulombio, aunque no es del todo correcto porque es un apellido, pero no importa, está usado así en algunos libros de textos, y es en homenaje justamente a Charles Coulomb, el descubridor de la ecuación de su ley que lleva su nombre. Si reemplazamos todos estos valores en la ecuación de la ley de Coulomb, tenemos por un lado la constante K, y decía Coulomb que esta fuerza es el producto de la carga de un cuerpo por la carga del otro, son dos partículas alfa, por eso aparece 2 veces la carga de una partícula alfa, dividido en la distancia al cuadrado. Como vemos acá, en este primer problema estamos calculando solo la magnitud de la fuerza y no la dirección y el sentido, aunque sabemos que es de repulsión, por ser dos partículas que tienen el mismo signo, o sea, dos partículas alfa por separado. ¿Por qué no la dirección y el sentido? Porque no sabemos exactamente cómo es la configuración espacial de la posición de las dos cargas. No está en el problema, no está planteado. No sabemos, por ejemplo, lo más sencillo, que las dos partículas alfa estén horizontales o las dos estén verticales o formen un ángulo de 45 entre las dos. O sea, no tenemos esa información, por lo tanto solo podemos dar como resultado el valor, la magnitud de la fuerza de repulsión entre las dos partículas alfa. Y otro detalle que siempre hay que realizar en todos los problemas que se hagan en física es corroborar que al poner yo los valores de las magnitudes involucradas, obtenga el resultado en la magnitud que corresponde. O sea, aquí estamos hablando de una fuerza. La fuerza en sistema internacional se miden en newton. Entonces, hay que ver si al simplificar las unidades de las distintas magnitudes que yo estoy poniendo en mi ecuación, obtengo el resultado efectivamente o no en newton. Y eso también es, en el momento de realizar un ejercicio, corroborar si la ecuación está correcta o no. Entonces, fíjense, los Coulomb se pueden simplificar entre sí. Un Coulomb con otro será el Coulomb cuadrado, que puedo simplificar con este que está dividiendo. Y esta magnitud, cuando la eleve al cuadrado, me quedará metro cuadrado, que podré simplificar con el metro al cuadrado que tiene la constante K. Por lo tanto, en definitiva, el resultado efectivamente me da en newton. Y si hacemos el cálculo con una calculadora, obtenemos que el valor de la fuerza es de 230 por 10 a la menos 10 newton. Bien, este es un primer problema donde usamos por primera vez la ley de Coulomb. No nos metemos en la parte vectorial, en problemas que van a seguir y en resoluciones que van a seguir. Vamos a ir viendo específicamente el tema vectorial, la dirección y sentido de las fuerzas eléctricas que vamos a ir trabajando. Espero que esto haya quedado claro en esta primera instancia. Cualquier duda estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos.